Estas son las 3 señales con las que tu cuerpo te avisa de que estás perdiendo masa muscular. Este es mi cambio físico en apenas 4 años entrenando en el gimnasio y estos son algunos de los más de 100 personas que ya he ayudado a conseguir su cambio físico con éxito. Pero antes de hacer todo esto posible y antes de conseguir mi cambio físico, me topé con muchos errores que me hicieron estancarme una y otra vez y por tanto que me hicieron primero no avanzar hacia mi objetivo y también perder masa muscular durante ese proceso. Así que por eso también hago este vídeo, para que a ti que estás viendo esto, evitar que cometas este tipo de errores para que lo tengas en cuenta y que puedas conseguir tu cambio físico en el menor tiempo posible. La primera señal es la pérdida considerable de fuerza en el entrenamiento. Debes saber algo, y es que para ganar masa muscular debes incrementar tu rendimiento en el gimnasio. Es algo que realmente todos sabemos. Porque a más fuerza, más masa muscular vas a ganar. Y cuanta más masa muscular, más fuerza vas a poder emplear. Esto es algo que vamos a tener en cuenta para progresar. Pero si se da en el efecto contrario, es decir, si estamos perdiendo fuerza, significa que también estamos perdiendo masa muscular durante ese proceso, ¿vale? Aquí ojo, porque sí que puede haber ciertos matices. Me explico. Porque vayas un día a entrenar en el gimnasio y pierdas una repetición, 2 repeticiones, no significa que hayas perdido fuerza. Sí que puede haber ciertos factores en el corto plazo, como puede ser un mal descanso, un poquito más de estrés en lo que es el día a día, o cualquier factor del estilo que pueda influir un poquito más en ese corto plazo y puede hacer que alguna sesión de entrenamiento no salga todo lo bien que a nosotros nos gustaría. Y ahí es normal. La cosa es cuando esta pérdida de grasa se produce más en el medio, largo plazo, esa pérdida de fuerza, perdón, y cuando ya vemos que llevamos un tiempo en el que no solamente que no somos capaces de subir ese rendimiento en el gimnasio, sino que encima vemos que lo estamos perdiendo. Esto es algo que a mí me ocurrió durante un largo periodo de tiempo, y es que sobre todo este proceso, este estancamiento, viene del sobreentrenamiento. ¿Esto lo que ocurre? Muchas veces se tiene esa creencia de que se necesita entrenar muchos días a la semana, meter mucha cantidad de series cada día, en definitiva mucha cantidad de trabajo total para poder conseguir ese objetivo. La realidad es que no es así, y por más trabajo que hagas en el gimnasio no significa que vayas a tener mejores resultados. De hecho, puede ser contraproducente, que es lo que ocurre en la mayoría de casos y lo que a mí también me ocurrió. Y es que yo en mi proceso hubo un tiempo en el que con 4 días de entrenamiento en el gimnasio no vi resultados, subía 5 días, tampoco vi resultados, subía 6 días y tampoco vi resultados. La realidad es que recuerdo perfectamente cuando con el paso de las semanas, cada sábado que hacía mi press banca, cada vez que iba a ese sábado y tenía mis anotaciones ahí de qué había hecho la semana anterior, veía que tenía que ir con el paso del tiempo bajándole peso porque no era capaz de mantener ese rendimiento y cada vez iba empeorando. ¿Por qué? Porque estaba metiendo más trabajo de lo que realmente mi cuerpo podía llegar a tolerar. Y eso hace que no se genere uno de los procesos fisiológicos súper importantes e indispensables para ese crecimiento de masa muscular, que es la supercompensación. Es decir, tú tienes que dejar a tu cuerpo que descanse correctamente, que se recupere en 3 sesiones. Cuando tú metes más trabajo de lo que tu cuerpo puede llegar a tolerar, lo que ocurre es lo siguiente. Y es que tras realizar esa sesión de entrenamiento, no dejas, al meter mucha cantidad de trabajo y no dejar el tiempo necesario para poder recuperarse, cuando tú llegas a esa siguiente sesión de entrenamiento, tu cuerpo aún no se ha recuperado. Aún sigue teniendo esa fatiga previa de ese entrenamiento. Entonces, cuando tú vas acumulando esa fatiga con el paso del tiempo, no te recuperas correctamente y eso hace que llegues al siguiente entrenamiento aún fatigado. Y si llegas fatigado hace que no puedas rendir en ese entrenamiento. Esto, acumulado en el tiempo, hace que no solamente que no mejores el rendimiento en el gimnasio, sino que además lo vayas empeorando. Y si empeoramos el rendimiento, como hemos comentado antes, la masa muscular se va totalmente al garete. Por eso es súper importante que seas muy cauteloso con el volumen de entrenamiento total, con el trabajo que metes a la semana, con cómo seleccionas el entrenamiento. No por hacer más va a tener mejores resultados, sino que tienes que encontrar esa dosis justa y necesaria que haga que tu cuerpo cambie. ¿Y esto cómo se consigue? Con un trabajo más reducido en cuanto a cantidad, pero aumentando la calidad del entrenamiento. Porque como he comentado antes, se piensa que haciendo más se va a tener mejores resultados porque se pone el foco en el cuánto, pero no en el cómo, que es lo realmente importante. ¿Qué te quiero decir con esto?
que 2 series de una persona principiante que hace mal la técnica, no controla el movimiento y no se acerca al fallo, no es lo mismo, no produce el mismo estímulo que una persona que es avanzada, sabe sacarle mucho partido al entrenamiento, hace una buena técnica muy buena, hace un buen control y se acerca mucho al fallo. En cuanto a lo que es la cantidad, son 2 series igual, exactamente igual, pero en cuanto a lo que es el cómo, a esa calidad es totalmente diferente. Por eso no está en el cuánto haces, sino está en el cómo lo haces. Ahí está la diferencia para que realmente tengas resultados en el gimnasio. Por eso tienes que reducir cantidad total de trabajo, que lo único que hace es que te estanques más, que se produzca una fatiga mucho mayor de la que tu cuerpo realmente puede llegar a tolerar y a recuperarse, y es por esto por lo que no se da esa supercompensación. ¿Qué tienes que hacer? Reducir ese trabajo, hacer por aumentar esa calidad, y ahí te aseguro que entonces los resultados serán mucho mayores. Y para que tengas en cuenta una referencia clara de cuánto trabajo meter a la semana, vale, lo primero es no entrenes más de 4 días a la semana. Lo ideal es entrenar entre 3 y 4 días a la semana, y es lo que va a hacer que puedas cumplir con un buen entrenamiento a la semana, en el que puedas meter un buen trabajo total de volumen de entrenamiento, que te recuperes correctamente y que puedas progresar. En caso de entrenar 3 días a la semana, puedes hacer una distribución full body o torso-pierna full body, si eres una persona más avanzada. En el caso de entrenar 4 días a la semana, puedes meter una distribución torso-pierna, o puedes también meter una híbrida, torso-pierna empujes density o incluso torso-pierna empujes tracciones, que es una distribución que también me gusta y uso mucho con personas del equipo. En definitiva, entre 3 y 4 días a la semana está genial, y no tienes que entrenar más de 4 días, a la semana, y mucho menos de 5, por supuesto. Y lo que he dicho antes, no por ir más días al gimnasio vas a tener mejores resultados. En cuanto a lo que son las series totales por entrenamiento, para que tengas en cuenta una referencia muy clara, si haces una sesión de torso, no superes las 20 series por sesión de entrenamiento. 20 series ya me parece un rango alto, en el que si eres una persona más principiante, te pueden mover más en ese rango, entre 18 series por sesión, 20 series por sesión aproximadamente, para que de esa forma integre mucho más ese patrón de movimiento, repitas más esa técnica y por tanto que lo puedas integrar antes. Y en cuanto a lo que es el entrenamiento de pierna, una sesión de pierna, que no tenga más de 12 series por sesión de pierna. ¿Por qué? Porque la pierna genera mucha más fatiga que lo que es el torso, por eso ves que hay tanta diferencia ahí. Por eso tengas en cuenta estas referencias claras de no superar 12 series por sesión de pierna, ni más 20 de torso, ni entrenar más de 4 días a la semana. Si estás haciendo más de esto, significa que estás metiendo más cantidad de la que tú realmente necesitas y de la que tu cuerpo puede tolerar, y segundo, que está faltando mucha calidad en tu entrenamiento, y es por eso por lo que puedes incluso llegar a hacer tanta cantidad de trabajo, porque la realidad es que si realmente entrenas con una buena calidad, ejecución, control del movimiento y una buena intensidad, no puedes hacer tanto trabajo. Primero, que como he dicho antes, es contraproducente, porque va a hacer que no te recuperes correctamente y por tanto que se genere esa mayor fatiga y no puedas progresar en tu entrenamiento. Y segundo, que tampoco vas a poder realmente hacerlo por toda esa fatiga. Así que tengas en cuenta estas referencias claras en tu entrenamiento y que no superes estos umbrales que son el rango alto. La segunda señal es la no mejora de la composición corporal y cómo te ves a nivel visual. Si con el paso del tiempo ves que tu composición corporal no mejora, ojo, tu composición corporal, no digo tu peso corporal, porque tu peso corporal se puede mantener estable, pero sí que puede mejorar tu composición corporal, a darse esa recomposición. Es decir, tú puedes mantener tu peso corporal, pero ganar 2 kilos de masa muscular y perder 2 de grasa. Y eso hace que la diferencia total sea 0, pero que a nivel visual sí que te veas distinto. Por eso no hablo del peso corporal, porque no es lo más importante. Hablo de la composición corporal. Si con el paso del tiempo ves que tu composición corporal no mejora, tu ropa te queda exactamente igual, ves que con el paso del tiempo no te queda más holgada de barriga o ni más estrecha de brazo, ves que siempre andas en esa misma línea y en el espejo te ves igual, significa, y es una señal clarísima también, de que algo está fallando en todo ese proceso de cambio físico. Puede ser que esté fallando más en la parte de entrenamiento, puede estar fallando más en la parte de alimentación, pero sí que un error que veo muy a menudo y que es el que más se repite es la parte del entrenamiento, que es realmente más complejo, mucho más que la alimentación, y que viene causante por lo que he comentado anteriormente de ese sobreentrenamiento. Porque
Lo más importante para cambiar tu físico es ese entrenamiento, y es lo que se produce, ese estímulo para que puedas ganar masa muscular. Si estás metiendo un sobreentrenamiento y hace que no generes ese estímulo que realmente tu cuerpo necesita para ganar masa muscular, hace que tu físico no mejore y por lo tanto que tu composición corporal no cambie. Entonces, si en definitiva, si estás viendo que esa composición corporal no mejora con el paso del tiempo, es un síntoma muy claro de que no estás ganando masa muscular, incluso de que la puedas estar perdiendo. La tercera señal es la pérdida de motivación y ganas de ir a entrenar. Es algo que me encuentro muy a menudo con personas que les ocurre justamente lo que acabamos de comentar en este vídeo, que es personas que van muchos días de entrenamiento a la semana, mucho trabajo, mucho volumen realmente de entrenamiento a la semana, que como hemos hablado antes se genera ese sobreentrenamiento y hace que se genere un estancamiento y por tanto que no se vean resultados. ¿Qué ocurre? Que si tú vas muchos días de entrenamiento a la semana, empleas mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero no ves esos resultados de vuelta, se genera esa desmotivación. Es normal, a mí me ha pasado en mi proceso también, cuando a pesar de entrenar 6 días a la semana, vi por fotos, primero por la pérdida de fuerza y también por fotos que estaba perdiendo masa muscular, es una desmotivación enorme y es algo normal. Entonces, si tú en este proceso, en este momento, sientes esa desmotivación, es una señal clarísima de que se puede estar dando por esto. Tienes que tener en cuenta que cuando tú vas al gimnasio, haces las cosas bien y tienes resultados, es cuando realmente sientes ese aliciente por seguir yendo, tienes como ese bucle positivo en el que haces las cosas bien, ves resultados, te motivas y por tanto sigues yendo y haces las cosas bien y tienes más resultados y es ese bucle positivo. Pero cuando no, se genera ese bucle negativo que es el efecto contrario, que es voy muchos días a la semana, no veo resultados y eso me desmotiva y eso es lo que acaba llevando en muchos casos es en abandonar ese proceso de cambio físico, acabar dejándolo por completo y por tanto desistir de ese objetivo que realmente es importante para ti. Y no es nunca culpa de tu genética, tu metabolismo, tu edad, por el tiempo que estés empleando, es siempre por no seguir el plan correcto y no estar apuntando en la dirección adecuada. Esto es algo que le ha ocurrido a muchas de las personas que puedes estar viendo por pantalla ahora mismo. Son personas del equipo que también le ocurría esta misma situación en la que a pesar de todo ese tiempo invertido, esfuerzo, no lograban ese resultado y cuando empezamos y hicimos las cosas correctamente y a seguir el plan adecuado, consiguieron su objetivo como puedes ver por aquí. Así que si es tu caso también en particular que te está ocurriendo esto y sientes que no estás avanzando al ritmo que te gustaría, que sepas que tienes en la descripción de este vídeo un enlace que lleva un formulario, ¿vale? En el que si lo rellenas puedo contactarte y de esa forma analizar tu caso en particular mucho más concretamente para ver si puedo ayudarte con tu cambio físico y de esa forma que pueda ser el siguiente caso de éxito del equipo.